Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con la capacitación y socialización de la resolución 240 del 2020, que lo que vamos a ver hoy es cuáles son las modificaciones que trae esta resolución a todo el tema del cálculo de la CROM. Entonces, pues primero quisiera presentarme. Yo soy Julián Cardona, algunos de ustedes seguramente me conocen, hemos hablado con todos estos temas del cálculo de Chrome. Y también quisiera presentarles a mi compañera Yesenia, que nos va a acompañar hoy también en la capacitación. Entonces, Yese, eh, te presentas para que nos conozcan a los dos. Hola, buenos días. Mi nombre es Yesenia Grisales y hago parte de la dirección de analítica y desarrollo de la empresa. Listo, entonces, como sin más preámbulos, la idea es que empecemos a avanzar en la presentación y al final abrimos un espacio para preguntas. Igual ustedes ahí a través de la plataforma nos pueden ir dejando las preguntas que van surgiendo y al final entre Yesenia y yo vamos respondiendo cada una de las preguntas o las que alcancemos a responder y las que no, pues tal vez por correo electrónico les podemos dar respuesta. Listo, entonces pues esta es la agenda que tenemos para la presentación. Lo primero queremos mostrarles cómo es el cronograma que tenemos para la implementación de la 240, cuáles son las fechas que estamos manejando de acuerdo a lo establecido en la resolución. Lo siguiente es algo muy pequeño de Chrome, pues como que recordemos, yo sé que los que están aquí pues seguramente ya la tienen muy clara porque vamos a hablar especialmente de los cambios que trae la 240 a todo el cálculo de la Chrome, pero pues como para que empecemos ahí como recordando un poco. Y siguiente, vamos a empezar con todos los cambios que nos trae la regulación, ¿cierto? La nueva regulación. Entonces vamos a hablar de estos 7 cambios vamos a presentarles. Entonces, pues no siendo más, empezamos. Entonces, lo primero que queríamos contarle es sobre el cronograma que tenemos para implementar. Entonces, como todos ustedes saben, a partir del 1 de abril, la Super habilitó el formato del SUI para que reportaran la información para el cálculo del patrimonio, ¿cierto? En la resolución, si recuerdan, decía que XM, pues que la SIC tenía un mes para implementar los cambios, luego de que se habilitaran los formatos por parte de la Super, pues esa habilitación de esos formatos se dio a partir del 1 de abril. Entonces, también la Super en una resolución del 26 de marzo les dio 30 días a ustedes para reportar la información. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre el 1 y el 30 de abril, cada una de las empresas va a tener que reportar al formato del SUI la información del patrimonio transaccional con corte al 31 de marzo, ¿cierto? Entonces van a tener todo el mes para reportar eso. Ahí también es muy importante que recuerden que ustedes en la resolución les exigía presentarle a la superintendencia el manual de reporte, ¿cierto? El manual de cómo que se va a construir o se va a declarar cómo se van a construir cada uno de los conceptos contables o conceptos regulatorios, por llamarlo de otra forma. Entonces, eh, esas fechas son muy importantes, las tienen que tener ustedes muy claras porque más adelante van a ver que esos reportes, el no reportar mensualmente, como lo exige hoy la regulación, va a tener unas penalizaciones. Entonces, pues lo primero es eso, ustedes hasta el 30 de abril van a tener plazo para reportar. En este plazo, en este mes de abril, nosotros vamos a hacer un par de actividades, o pues ya hicimos, algunos enviaron información para lo que nosotros denominamos marcha blanca, hicimos unos cálculos preliminares, nos enviaron información del patrimonio, utilizamos las variables que ustedes tuvieron en el cálculo de marzo y a partir de esa nueva información aplicamos, digamos, todas las nuevas reglas, hicimos unas estimaciones de la capacidad de respaldo para las empresas que nos compartieron. Listo, fueron alrededor de 22 empresas exactamente las que recibimos información. Los resultados ya se los enviamos, hicimos una socialización en el CAC esta semana.
Hoy estamos haciendo la capacitación con ustedes sobre todos los cambios de la 240 y entonces, dado que ustedes tienen plazo hasta el 30 de abril para reportar la información, esa información la reportan a la super a través del SUI. Entonces, los primeros días de mayo, la superintendencia nos compartirá a nosotros esta información y en ese momento es que nosotros le informaremos a la CREC que ya contamos con la información y ahí es donde se cumple el artículo de la vigencia de la 240 que indica que la CREC emitirá una circular donde ya dejará como en firme todos estos cambios, pues por decirlo de alguna forma, y deroga las versiones anteriores pues que teníamos. Entonces, siendo eso de esa manera, esperamos que ya en el mes de mayo tengamos el primer cálculo de Chrome definitivo bajo la nueva resolución y esperamos que como todos los meses después del 13 de este mes y hasta el 31 podamos hacer los cálculos preliminares que siempre hacemos para minimizar el riesgo de equivocarnos, que todas las variables sean las correctas, que todo esté muy bien. Entonces entre el 13 y el 31 vamos a tener un par de cálculos preliminares para que revisen y aquí es muy importante que estén muy atentos con estos cálculos porque pues es el primer cálculo, es donde a mucha gente le va a cambiar los valores del patrimonio y por ende los cálculos de Chrome. Entonces, para que estén muy atentos porque ustedes saben que la resolución tiene un efecto de iteraciones, entonces es importante que estén muy atentos a estos cálculos preliminares para que cuando lleguemos al definitivo pues todo sea correcto y esté de la forma adecuada. Entonces, finalmente, el 31 de mayo va a quedar la primer cálculo de la Chrome definitiva bajo la 240 y a partir de junio, es decir, del 1 de junio, vamos a empezar a aplicar la evaluación de Query versus Chrome con las nuevas reglas, porque no podemos aplicar Query versus Chrome con las nuevas reglas hasta tanto no esté en firme el primer cálculo de Chrome bajo la nueva regla. Entonces, este es nuestro cronograma de implementación y esperamos pues que las versiones preliminares de mayo las tengamos lo más pronto posible para que ustedes puedan empezar a revisar cada una de las informaciones y de las variables. Listo, entonces ya tengo claro cuál es el plan en estos próximos meses, pues un pequeño recorder y yo sé que pues que probablemente sobre, pero queríamos como tenerlo acá por si alguno está llegando aquí y está empezando con el tema, pues ¿qué es la Chrome? Es la capacidad de respaldo, ¿cierto? Entonces básicamente es una cantidad de energía que ustedes tienen disponible para hacer registros de contratos y de fronteras en el mercado no regulado. ¿Recuerdan? No regulado. Cuando hablamos de hacer registros de contratos y fronteras para el regulado, esos tipos no son sujetos de evaluación de Core versus Chrome. Es decir, que si hay un registro para el regulado, no hay una evaluación. O sea, no vamos a ir a mirar el Core versus el Chrome. El regulado se registra sin ningún tipo de evaluación. Entonces, siempre en la Chrome estamos haciendo una proyección de 60 meses hacia adelante, ¿cierto? 5 años, porque ustedes saben que los contratos tienen unas vigencias, entonces ustedes pueden tener unas capacidades en un mes y en otro cambia, porque todo se mueve a partir de un poco de esas vigencias de esos contratos de largo plazo. Básicamente, ¿qué es lo que busca Chrome? Es mitigar el riesgo financiero y principalmente ese riesgo sistémico, ¿cierto? Porque ustedes saben que cuando una empresa puede llegar a un default, pues eso puede generar un efecto en sus contrapartes y así sus contrapartes en sus otras contrapartes o en los cargos por uso o en todas estas obligaciones que hay en el mercado. Entonces lo que busca Chrome es minimizar ese riesgo y eso como lo hace, pues a partir de hacer estas estimaciones que nacen del cálculo, principalmente el cálculo del patrimonio transaccional, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, que ya ven plasmado a ver como algo patrimonial y todo esto, ahí es donde nos traemos siempre como ese símil de las tarjetas de crédito en las personas naturales, ¿cierto? Entonces, pues básicamente, si queremos hacer ese símil aquí rápidamente, el patrimonio transaccional que vamos a calcular con la nueva regla es como si cuando les calculan el cupo a ustedes en las tarjetas de crédito, ¿cierto?
y a medida que van usando las tarjetas de crédito, pues su cupo disponible se va reduciendo. Esto es algo similar. Digamos que el cupo está dado por el patrimonio transaccional, que es, digamos, aquí en la balanza está este lado verde, y a medida que ustedes van transando y van asumiendo riesgo en el mercado, pues el disponible, que en este caso sería la capacidad de respaldo, se va reduciendo, ¿cierto? Y esto se mueve en el horizonte, pues por como les decía, hay contratos que tienen unas vigencias distintas, entonces puede ser que de aquí a 2022 tenga una capacidad y después en el 2022 se acaben, digamos, las vigencias de ciertos contratos y esa capacidad se modifique. Entonces, básicamente, eso es lo que hace Chrome, es vamos a tratar de mitigar el riesgo en el mercado. ¿Por qué? Porque de alguna forma restringe a las empresas que asuman riesgos que en teoría no son capaces de soportar si llegaran momentos de precios críticos. Entonces, cuando ven las fórmulas, por allá van a empezar a ver esos diferenciales de precios. Entonces, si estamos hablando del Chrome de venta, entonces es un diferencial de precios entre el precio de escasez y el precio promedio de contratos. Y si estamos hablando del Chrome de compra, es el diferencial entre el precio promedio de contratos y un precio mínimo, que es lo que puede llegar a estar la bolsa en lo mínimo posible. Entonces, básicamente, eso es la Chrome, ¿cierto? Y pues esa Chrome, ¿cómo está regulada? Pues la 156 del 2012 es la principal. Esa fue modificada por la 134 de manera importante y ahora la 240 pues también hace unas modificaciones importantes. Actualmente tenemos una circular que es la 91 del 2013 donde está todo como el procedimiento para calcular la Chrome y la Core versus Chrome, porque acuérdense que hay dos momentos, cuando se calcula la capacidad y cuando se evalúa lo nuevo versus la capacidad, que es lo que llamamos Core versus Chrome. Y eso está en esa circular. Sin embargo, esa circular, pues obviamente hoy está desactualizada con todas estas nuevas reglas, pero esperamos publicar una nueva versión. No estamos seguros si va a ser a través de circular de la CREC o si simplemente va a ser un procedimiento que publiquemos en nuestra página web. Es algo que estamos ahí terminando de afinar. Entonces, pues listo, sin más preámbulos a toda la resolución 240, vamos a empezar con los cambios y las modificaciones que tuvo la resolución. Entonces, digamos que el primer cambio y muy importante es el tema de que ahora los cálculos ya no van a ser por agente, sino por empresa, ¿cierto? Entonces aquí es importante porque hay algunas empresas esto no les afecta porque simplemente son agentes comercializadores, entonces el cambiar de agente a empresa pues es lo mismo, pero en las otras donde tienen comercializador y generador, sí va a ser un cambio importante que van a ver, porque antes el patrimonio transaccional se le asignaba tanto al comercializador como al generador. Hoy en día, digamos que eso de alguna forma se corrige y el patrimonio es el patrimonio de la compañía. Entonces, cuando estemos calculando la capacidad, es la capacidad de la compañía y allí están involucrados todas las variables de los dos agentes, tanto el comercializador como el generador. Entonces, digamos que ese es el principal cambio. El otro cambio que trajo la resolución en este punto es que ahora XM va a publicar el patrimonio transaccional. Eso antes nos lo publicábamos, pues lo publicamos, pero a cada uno, era privado. Ahora el valor del patrimonio transaccional de cada empresa va a ser publicado. Y eso nace pues porque saben que en los conceptos que ustedes reportan hay un concepto relacionado con las inversiones en las empresas que tienen patrimonio negativo. Entonces ahí van a poder ir chequeando a quién le cambia el patrimonio, quién está negativo y en dónde estoy invirtiendo para ver cómo registrar esa información en el SUI. Y pues por último, en este punto, recordarles que los resultados de estas publicaciones pues siempre los van a encontrar en la página de XM, entrando a la sección financiera y en el módulo de gestión de riesgos del mercado. Todos los cálculos preliminares son privados, solo los pueden ver los agentes del mercado porque necesitan loguearse a la página. Los definitivos son cálculos públicos. Y la otra forma de consultar la información es a través del aplicativo Chrome, eh, por la sección de reportes, ver publicaciones y ahí pueden ustedes descargar toda la información, todos los insumos que utilizamos en el cálculo. Ahí pueden contar con toda esa información detallada por si quieren hacer algún recálculo, alguna estimación futura. Ahí está toda esa información. Recuerden que a ese aplicativo deben ingresar con el usuario y la clave fina de alguno de sus agentes pues, que pertenecen a la empresa. Entonces, este es el primer cambio. El segundo cambio tiene que ver con algo muy pequeño en la formulación
y básicamente es que antes usábamos el que era un precio de escasez, que desde hace algunos años empezó a como a abrirse en precio, pues a convertirse en un precio de escasez de activación y otro precio de escasez ponderado, pues la resolución definió que aquí se debe utilizar el precio de escasez ponderado. Entonces esto es una actualización que vamos a tener, tiene un impacto eh, en los resultados porque los precios son distintos. Entonces ahí es algo importante que esta nueva resolución va a leer el precio de escasez ponderado, pues obviamente del mes N, que es el mes anterior al mes del cálculo. Y también hubo una pequeña definición, un cambio en la definición de la variable en FIC. Eh, ya la nueva resolución dice que es pues digamos que sigue con el tema de las que están en operación, de las futuras despachadas centralmente y las futuras no despachadas centralmente, pero cuando habla de las, como digamos que la está en operación, habla de la ENFIC declarada y verificada. Entonces eso es un punto importante porque nosotros hasta ahora estamos usando, hablábamos de la ENFIC, entonces en esas plantas menores, muy pequeñas que nunca declaran ENFIC, nosotros utilizábamos lo que decía por allá en la 71 del 2006, haciendo un cálculo que es un porcentaje de la capacidad efectiva neta. Entonces ahí va a haber un pequeño cambio para algunos porque solamente vamos a usar la declarada y verificada. Listo. Digamos que esos son los cambios en las formulaciones. El siguiente cambio es lo que les decía al inicio. Hay que tener mucho cuidado con esto porque recuerden que ya el reporte de la información del patrimonio se hará mensualmente. Acuérdense que esto era algo, pues hace mucho rato no lo actualizábamos, pero cuando se actualizaba hubo una época en que era semestral y otro momento en que fue anual, pero ahora se va a volver mensual. Y bien saben, como estaba antes, el que no reportaba tenía una penalización. Aquí seguimos teniendo la penalización, pero hay un pequeño cambio y es que el que no reporte, la penalización será que no podrá solicitar nuevos registros. ¿Eso qué significa? Que si ustedes hace 6 meses solicitaron un contrato que inicia el próximo mes y este mes no pudieron reportar, se les olvidó. Cuando el otro mes vayamos a evaluar y ustedes están penalizados, si es como es un contrato que ya se había solicitado y lo que va a entrar es en operación, pues con ese no va a haber ningún problema, el contrato va a entrar. Lo que no van a poder hacer es solicitar nuevos registros, es decir, que la penalización, digamos que a pesar de que se volvió mensual y más exigente, pues se relajó un poco en el término de que no son tanto los inicios de operación como las solicitudes de registro, sino solamente cuando se solicita. Si es en el inicio y ustedes están penalizados por no reportar, ese inicio no se va a cancelar, ese inicio sigue. Eso es importante. Aquí hay algo que también cambió. Ustedes saben que para las empresas nuevas aplicábamos una resolución que era la 098 del 2015, si no estoy mal, donde les habilitaba a las empresas nuevas en el mercado a entregarles la información directamente a XM, ¿cierto? A la SIC. Y pues tenía unas condiciones. La condición está del certificado de la Super principalmente, que indicaba que ustedes estaban en proceso de inscripción al RUPS y todo este tema. Eh, Eso cambió un poco. Entonces aquí ahora digamos que la única excepción para que XM reciba la información es solo si es una empresa que tiene presentadas garantías para el cargo por confiabilidad, es decir, un generador que vaya a entrar en una planta y que tenga cargo y que apenas va a entrar al mercado, pues solamente a esos tipos de empresas es que XM le va a poder recibir información y obviamente esto acompañado de una certificación de la Super donde indique que no están activos como prestadores de servicios públicos. Listo. Y pues lo otro es algo que siempre que estaba, que la información debe estar certificada por el revisor o si no aplica revisor, entonces por contador representante, pues que la información debe corresponder a estados financieros de inicio, los aprobados por asamblea y pues que la empresa cuando ya pueda reportar al SUI, pues obviamente ya no puede seguir reportándole a XM. Y aquí hay algo importante también es que si entran por acá porque tienen cargo y esto, la resolución habla de los mismos plazos de la super, entonces igualmente aquí se me van a tener que estar reportándole mensualmente. Listo. No es que lo reporten una vez como lo hacíamos en la 98 y ya con eso quedábamos, sino que lo vamos a hacer igual mensualmente, pero a través de XM.
Ese es un cambio importante. Entonces, ojo, solamente los que tienen garantías por descargo, los otros deberían irse a través del reporte a la super. Y ahí es algo importante para que lo vayan analizando, los que estén por acá, que vayan a ser nuevos. Listo, entonces aquí vienen otros dos cambios muy importantes en la resolución que son totalmente nuevos pues para todos. Y aquí le doy paso a Yesenia para que nos cuente un poco de estas dos nuevas validaciones que vamos a tener si se dan ciertas condiciones. Entonces, Yese, te dejo Listo. con los agentes. Bueno, como lo mencionó Julián al principio, algo que modificó esta resolución fue la responsabilidad de las empresas de crear un manual de reporte de información. Este manual debía contener todos esos procedimientos con los cuales se construye la información para el cálculo del patrimonio transaccional y debía ser entregado a la superintendencia 60 días después de entrar en vigencia la resolución. Sin embargo, este manual puede ser modificado, pero cada vez que se realice una modificación, el ASIC debe calcular el valor de Chrome. Si alguna de las variables de Chrome, Chrome 1, Chrome 2, da negativo debido a estas modificaciones, la empresa tiene que ajustar el valor de QUER 15 días calendario después de la publicación definitiva de las variables de Chrome. Para tener en cuenta ahí, el valor de QUER debe ajustarse hasta llegar a los valores que se tenían previos a la modificación, los valores de Chrome. Y en caso de que la empresa no realice estos ajustes, nosotros debemos informar a la superintendencia. A continuación les vamos a mostrar un ejemplo como para que quede más claro los ajustes que deberán hacer las empresas. Juli, ¿me ayudas, por favor? Listo. Bueno, el ejemplo que vamos a mostrar es una empresa que contaba con un patrimonio transaccional de 600 millones y unos valores positivos de Chrome para los 4 meses que ahí están planteados. Entonces, esta empresa modificó el manual de reporte y con esta nueva información su patrimonio se redujo, pasó de 600 millones a 4 millones y para 2 de los meses que teníamos planteados, su Chrome pasó de ser positivo a negativo. Entonces, según la regulación, esta empresa deberá ajustar los valores de QUER en un plazo de 15 días, ¿cierto? Y debe llegar hasta los valores que se tenían de Chrome 1 antes de esta modificación. Entonces, para estimar ese valor de QUER necesario para que obtengamos el valor de Chrome antes de la modificación, nosotros lo tenemos acá planteado, el resultado debe ser el Chrome, la diferencia entre el Chrome después de la modificación y el Chrome que se tenía antes de la modificación. Ese deberá ser el valor de QUER ajustado con el cual la validación cumpliría con lo establecido en la resolución. Aquí en el último cuadro está planteado la validación que vamos a realizar acá en el ASIC. Ahí vemos que nosotros lo que vamos a validar es un Chrome recalculado con un Chrome antes de. Ese Chrome recalculado va a ser ese Chrome después de la modificación menos ese QUER ajustado. O sea, ahí vamos a poder ver el efecto de esos ajustes que realizaron las empresas en QUER. Uli, ¿me ayudas, por favor? Listo. Bueno, otra de las modificaciones que realizó la 240 es que cada vez que la empresa presente una solicitud de una terminación o un desistimiento de un contrato, el ASIC debe calcular los valores de Chrome 1 y Chrome 2. Si este cálculo nos da negativo, vamos a informar a la superintendencia. Aquí hay un caso particular y es en el de los desistimientos, porque sabemos que un desistimiento es una terminación a un contrato que no ha iniciado operación comercial. Entonces, como el Chrome no lo vería, en el ASIC debemos realizar esta validación considerando ese contrato como si hubiera iniciado y como si hubiera terminado esos contratos que actualmente pues no estamos viendo. Entonces será como una estimación que debe realizar el ASIC para que consideremos todos esos contratos que presenten
el desistimiento. Juli, por favor. Bueno, y ya en la evaluación de QUER versus Chrome, como vamos a tener un Chrome por empresa, entonces el QUER también va a ser por empresa y por lo tanto la evaluación también. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Que si una empresa me presenta un contrato tanto con el agente comercializador como con el agente generador, si se me rechaza un contrato como generador, estoy hablando en cualquiera de los dos momentos, en el Query versus Chrome de la solicitud o en el Query versus Chrome del registro. Si yo estoy evaluando la solicitud de un generador y de un comercializador y se me cae alguna de ellas, se me caen todos los contratos que estemos evaluando en ese momento de esa empresa. Asimismo, en el Query versus Chrome del registro. Ahorita les voy a mostrar algo para que quede más claro. Y otra modificación en la evaluación es que cuando la empresa no reporta información al SUI y se esté evaluando un registro, este ya no será rechazado, ya no será una causal de rechazo y en la solicitud esta evaluación sí se seguirá realizando. O sea, en las solicitudes se seguirá revisando que la empresa haya reportado información al SUI, pero en el registro ya esto no será validado. Listo, Juli. Bueno, y aquí lo que les estaba comentando. Entonces ahí vemos como que en dos momentos se presentan solicitudes de contratos o fronteras por una empresa. Entonces, aquí es importante ver que si la solicitud de las empresas pasan y en el día DK+2, en el día K+2, ahí estamos viendo que se están evaluando tanto registros como contratos. Esto no es una modificación de la resolución, pero es como para dar mayor claridad al respecto. Entonces, si estamos evaluando un registro, bueno, varios registros, y alguno de ellos se cae de la empresa, se caen todos los registros de esa empresa. Pero eso no está relacionado con las solicitudes que estemos evaluando en ese momento. Eso sigue siendo una evaluación independiente. Entonces, si se me rechaza un registro, no tiene nada que ver con las solicitudes que yo esté evaluando en ese momento. Pero si se me rechaza una solicitud, se me caen todas las demás solicitudes que estemos evaluando en ese mismo día de la empresa. Era para dejar aquí como la claridad de que son evaluaciones independientes, pero sin embargo ya la evaluación se hace por empresa y no por agente. Y ya estas serían como todas las modificaciones que realizó la resolución. Muchas gracias. Listo, Yesenia. Entonces, si quieres, vamos a continuar con las respuestas a las preguntas que nos han hecho durante estos 30 minutos. Listo. Entonces, vamos a empezar a responder. Si yo puedo, respondo, si no, te las cedo. Entonces, la primera pregunta es, ¿el 30 de abril se publicará Chrome con la metodología anterior? La respuesta es sí. La metodología anterior va hasta, digamos que hasta el cálculo definitivo de este mes. El 30 de abril tendremos el cálculo de Chrome normal como lo hemos venido haciendo. Ya en el mes de mayo es que aplican las nuevas reglas, porque recuerden que para poder que esto quede en firme, pues tiene que salir una circular de la CREC que deroga todo lo anterior. Y pues para que salga esa circular, lo primero que tiene que pasar es que XM cuente con la información para el cálculo del patrimonio transaccional. Entonces, digamos que lo más seguro y pues de acuerdo a los plazos que tiene la Super, es que en mayo XM cuente con esa información a principio de mayo. XM informará a la CREC y rápidamente pues quedará en firme todo esto y ya en mayo quedará el cálculo de Chrome con lo nuevo, pero abril sigue con la anterior. Es decir, no va a haber como ningún hueco, vamos a pasar de la anterior a la nueva sin ningún espacio de tiempo. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿los agentes nuevos pueden solicitar registros con Chrome publicado el 30 de abril o en su defecto se deberá esperar el cálculo a partir de la nueva metodología? Sí, acuérdate que pues, lo que queremos es que no haya ningún desfase. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si el 30 de abril hay un cálculo para la gente nuevo y obviamente ya la gente nuevo tiene pues
todo el tema de las certificaciones, de que entregó la información y tiene su cálculo de Chrome y no está penalizado. Entonces, durante el mes de mayo puede hacer todas las solicitudes porque en mayo se va a estar evaluando Quer versus Chrome y con el Chrome de abril, ¿cierto? Entonces, durante todo el mes de mayo, el agente nuevo va a poder hacer sus registros con la metodología anterior durante mayo. Ya si van a hacer un registro a partir del 1 de junio, pues ya ese 1 de junio está utilizando en teoría un Chrome de mayo, que es el calculado bajo la nueva resolución, y en junio empezamos a aplicar Core versus Chrome con la nueva resolución. Entonces, así van a ser como los momentos en el tiempo para los registros. Entonces, no es que tengan que esperar, esto sigue normal, solo que Chrome cambia en mayo y Quer cambia en junio, básicamente, como pues, a modo de resumen. Otra pregunta es, buen día, ¿cuándo piensan publicar el procedimiento operativo actualizado? Jesse, si quieres les contestas tú. Bueno, nosotros estamos esperando que la publicación de este procedimiento se encuentre por lo menos en la página web antes del cálculo preliminar de Chrome. Entonces sería mayo 13, esperamos que ya esté publicado en la página. Sí, ahí también es importante contarles pues que tenemos estamos a la espera de una respuesta de la CREC, un concepto que tenemos para estar como súper tranquilos con esa publicación, pero sí, queríamos tenerlo para hoy, pero eso se demora un poco, entonces esperamos que antes del cálculo preliminar el procedimiento esté publicado y actualizado. La otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde se puede hacer seguimiento al precio escasez ponderado? Ah, bueno, esa te la quedo viendo si quieres. Ahí no tengo el nombre de la persona, pero eso es un cálculo que se hace diariamente en el ASIC, ¿cierto? Es un cálculo diario y entiendo que ustedes se los publican en los archivos que les publican diariamente, pero la ruta específica no la tengo aquí en la cabeza. Entonces, esas las quedamos debiendo, pero eso se lo publican diario. El cálculo es diario, pero digamos que es pensando en la ponderación del mes, porque eso se pondera con las OEF. Pero mucho ese dato lo van a poder consultar o lo pueden consultar hoy en día. Jesse, nos preguntan, ¿la penalización solo es durante el mes que no se reporta o cuánto se mantiene? La penalización sería hasta que se encuentre la información en el SUI. Pues si digamos, por varios meses no encontramos información reportada en el SUI, seguirá sin poder solicitar nuevos registros de contratos o de fronteras. Exacto, es decir que pues depende, como ya el reporte es mensual, depende de ustedes. Si solamente se les pasaron un mes y al mes siguiente reportaron, pues ya la penalización va a durar ese mes que estuvo en vivo el cálculo de Chrome donde no publicaron. Pero si ustedes siguen sin reportar, pues la penalización seguirá activa. Nos dicen, buenos días, qué pena la pregunta, cuando la empresa no inicia operaciones, ¿a quién es que hay que informarle? Bueno, aquí no es que tengan que informarle, es que ustedes saben que para poder tener un cálculo de la Chrome necesitamos, digamos que el insumo principal es el patrimonio transaccional, ¿cierto? Entonces, si es una empresa nueva en el mercado, seguramente no tiene información en la super porque es nueva. Entonces, cuando está esa condición y apenas se están inscribiendo, el ASIC dice, vea, si es una empresa nueva, pero que tiene garantías presentadas para el cargo por confiabilidad y pues hay un certificado de la super que indica que no está operativo en el SUI, entonces XM puede recibir la información. Entonces, la empresa podría decirle a XM, vea, aquí está la información para que me calcule el patrimonio transaccional y de esa manera yo tener un cálculo de la crono y poder hacer los registros. Entonces,
No es que hay que informar que va a iniciar operación, sino que obviamente si necesitan un Chrome porque van a hacer algún registro, entonces pues si cumple con las condiciones, esa información se la entregan a XM, nosotros lo vamos a hacer a través del aplicativo, vamos a tener un módulo donde los agentes nuevos se loguean y registran la información mes a mes, entonces ahí dentro del procedimiento les vamos a explicar bien en detalle eso. Si cumple con las condiciones, si no cumple con las condiciones, pues tocará hacerlo a través del SUI. Entonces ahí hay una situación importante para que revisen especialmente los nuevos con la superintendencia. Eh, Siguiente pregunta. Dice, pero si Chrome negativo, no necesariamente que esté en riesgo, dado que únicamente computa los contratos registrados. ¿Cómo evalúan que dé negativo después de la modificación? Vale, eso es una pregunta importante y es, ¿qué pasa si el cálculo hoy está negativo y no tiene registros y hace una modificación y sigue negativo? Pues ahí digamos que ahí no hay nada que hacer, pues no hay ninguna exigencia porque entendemos que el negativo no lo hizo el cambio en el manual, sino que ya era una condición inicial que había y si, mejor dicho, si está negativo y con el manual, cambio de manual sigue negativo, pues no aplica, digamos, la validación. Caso distinto donde ustedes tengan una capacidad de respaldo hoy, modifican el manual en la super y en la siguiente información que nos envía la super con esa modificación, el patrimonio se redujo y por ende aparecieron los negativos en algunos de los meses del horizonte. Ahí es donde nosotros tenemos que identificarlos y ustedes obviamente se darán cuenta y ahí es donde empiezan a contar los 15 días a partir de la publicación definitiva de la Chrome. Entonces, cuando ya quedan firme como ese cálculo con el nuevo manual y que se les redujo el pad y eso lo llevó a un Chrome negativo en algún mes, ahí es donde empiezan a contar los 15 días para que ustedes hagan los ajustes en la query, para que esa validación que nos explicaba Yesenia eh, se pueda dar o no. Ahora bien, al final, si en los 15 días no se logra hacer los ajustes necesarios para llevar al Chrome al valor anterior al que tenían, lo que hace XM es informarle a la super para que la super pues analice, revise los busque y ustedes expliquen la situación, pues si es del caso. Pero ojo, estamos hablando de cambios en el manual, no cambios en el valor de los conceptos. Es cuando ustedes estructuralmente cambian el manual. No es porque en un mes el manual es el mismo y en un mes el patrimonio les dio 10 y en el otro mes les dio 8. Entonces ahí va a pasar algo. No, es cuando ustedes están cambiando las condiciones de cómo están construyendo los conceptos que reportan en el patrimonio. Entonces eso es bien importante. Y es algo que agregarme ahí en esa explicación. No, Julián. Si algo me interrumpe, sin problema. Dale. La otra pregunta es, ¿cómo se hace con el reporte del patrimonio transaccional a cierre de diciembre de cada año si los estados financieros los aprueba la asamblea y esto puede ser en marzo? ¿Cómo se hace con el reporte al cierre de cada año? Bueno, ahí eso es importante con el tema del manual. Ustedes en el manual deben determinar ese tipo de cosas, porque si bien los estados financieros oficiales son a cierre de año y se terminan por ahí en marzo o abril, pues ustedes deben en el manual explicar cuáles son esas condiciones para llegar a esos conceptos, sabiendo que pues no sé, no son los estados financieros de cierre, sino que son los estados financieros parciales. Entonces ahí es el momento de hacer esas explicaciones, es el manual. Entonces, y recuerden pues que es un reporte mensual que pues puede que dure algunos conceptos todo el año fijos, pero pueden ser que otros estén variando con cada vez que ustedes, no sé si trimestralmente o mensualmente hagan algunas estimaciones de sus estados financieros. Entonces, por eso es muy importante el manual. Y por eso es tan importante esta validación que propone la regulación y es que si hay algún cambio en el manual que haga que estructuralmente cambien los valores y eso les cambie la capacidad de respaldo, pues se hagan estas validaciones porque para no dar espacio a tener pues, capacidades de respaldo que no son ciertas. ¿Listo?
o generadas por algún tipo de error en la estimación de los conceptos. Si Chrome negativo lo genera una de las contrapartes y no el cambio del manual para el cálculo del pad, ¿también se aplica lo establecido en la resolución 240? No, no. La 240 es clara y es cuando hay una modificación al manual, o sea que tu resultado de Chrome es generado porque hay un cambio en el manual. Entonces, si ese cambio en el manual evidencia que se redujo el patrimonio y cambió el Chrome a negativo en alguno de los meses, ahí es donde aplica. Si no hubo cambio en el manual y todo sigue normal, pero una de las contrapartes quedó negativo y eso hizo que en las iteraciones esa se quedara sin unos contratos y resultara negativo, eso es un efecto normal del cálculo de Chrome. Ahí no hay ningún tipo de evaluación. Listo, esa no hace parte de esa evaluación, es solamente con lo del manual. Bueno, pero sí, cuando pasa eso sí hay algo importante y es en los desistimientos en las terminaciones, porque ahí sí puede ser que una de las contrapartes termine o desista unilateralmente, porque saben que hay contratos con la firma por allá, el chulo de que unilateralmente lo pueden terminar. Cuando se presentan esas dos situaciones, evaluamos a las dos partes. Al que hace la solicitud, pues si es unilateral, y a su contraparte. O cuando es por común acuerdo, pues evaluamos a los dos. Que esa terminación o ese desistimiento no afecta a ninguno de los dos. Ahí sí los evaluamos a los dos, pero solo en las terminaciones o desistimientos, no por el efecto de las iteraciones. Es posible que hagan un ejercicio práctico del nuevo Chrome. Al inicio les contaba que que les publicamos a través de la página web, a través del CAC también lo socializamos, hicimos una marcha blanca, lo denominamos marcha blanca, hicimos unos cálculos con el nuevo patrimonio y con la información que teníamos al cálculo de marzo y ya lo hicimos, se lo enviamos pues a las personas que nos enviaron información, les enviamos el nuevo cálculo. Eso ya lo hicimos. Si una empresa no ha iniciado a operar, debe hacer el patrimonio transaccional. Pues que esa es la pregunta es para ustedes, porque digamos que el patrimonio transaccional es necesario para poder registrar pues para poder calcular Chrome y registrar contratos en el mercado, ¿cierto? Contratos o fronteras del mercado no reguladas en el mercado. Entonces, si la empresa es nueva, no ha iniciado, pero es nueva y va a registrar contratos en algún momento, pues para poder hacer esas solicitudes necesita Chrome. Y para poder hacer Chrome, pues necesitamos el patrimonio. Entonces ahí es donde pues la pregunta es de ustedes, si están pensando, si necesitan, si van a registrar algo prontamente, pues el primer paso es tener reportado el patrimonio transaccional, porque si no, no se va a poder hacer ninguno de esos registros para el mercado no regulado. La siguiente, entendería que si se realiza una solicitud de registro el 29 de mayo, este se evaluaría con la metodología anterior y con el Chrome publicado el 30 de abril. Jesse, ayúdame ahí. Bueno, si la solicitud se realiza el 29 de mayo, mayo tiene 31 días, el día 31 seguiríamos evaluando bajo la metodología de agente. Ya sería a partir del 1 de junio donde empezaríamos a evaluar con la metodología de por empresa. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿nos pueden hacer un ejercicio práctico para saber qué se incluye y qué se excluye? Muchas gracias. Bueno, ahí pues no sabría qué decirte. Si quieres, pues lo que cambien en la resolución, o no sé no sé a qué se refiere. Que lo que cambia en la resolución es todos los puntos que tenemos ahí, pero no sé a qué se refieren. Pues lo importante también es que revisen la regulación 240. Obviamente el patrimonio transaccional, pues en su fórmula cambió totalmente. Pues esto era algo que se venía discutiendo hace casi 5 años. Y pues la fórmula como tal del patrimonio cambió, y eso es importante. Pero no sé puntualmente si me pueden escribir nuevamente la persona que escribió esa pregunta, lo miramos.
¿Cómo será el proceso para reportar el ajuste de QUER en el caso que el nuevo cálculo del PAT se vea afectado de forma negativa con la nueva metodología? No, es algo normal, Jess, es cierto, es lo que pide es la resolución es ajuste del query. ¿Cómo ajustan el query? Así es. Ustedes haciendo registros, registrando nuevos contratos, no sé, modificando cantidades, registrando nuevas fronteras, no sé, lo que voy a hacer normalmente para ajustar la query, para que la query aumente o se reduzca, es lo mismo. Ahí no hay nada nuevo. Lo único es que tienen los primeros 15 días del mes, porque se supone que el último día del mes quedan firme la Chrome, entonces a partir de ahí es que tienen los 15 días calendario, entonces en los primeros 15 días del mes ustedes tienen que hacer los cambios que consideren para llegar a poder ajustar a lo que tenían antes. Pero ojo, esto solamente es si hay un cambio en el manual. O sea, cuando ustedes cambian el manual y le informan a la super, porque es la única forma que nosotros nos damos cuenta, la super nos va a contar, nos va a informar a nosotros cada vez que alguien modifique el manual. Otra vez, que quede muy claro, no es que cambie un valor en los conceptos, porque los conceptos pueden cambiar todos los meses. Lo que implica es que haya un cambio en la estructura del manual, en cómo están calculando los conceptos. Los valores, la metodología pues es la misma y los valores pueden cambiar mes a mes porque son conceptos, al final, conceptos contables. Pero es cuando hay un cambio en la estructura del manual que ustedes lo reportan a la superintendencia y eso como consecuencia termina en un Chrome negativo. Eso es importante. La otra, buenos días. ¿Exactamente qué se entiende por inicio de operaciones? ¿Despacho de contratos o generación de la planta? Bueno, pues cuando aquí en todos estos términos hemos hablado de inicio de operaciones en el tema de contratos, ¿cierto, Jesse? Y de fronteras, y es pues cuando inicia en vigencia el contrato o inicia operación la planta, la frontera. Ya generación de la planta, pues eso, digamos que eso aquí no lo vemos, lo único que vemos en temas de generaciones, pues es que vemos la generación ideal del mes anterior que hace parte del cálculo o la ANFIC, pero el inicio de generación de la planta, no, pues bueno, también lo vemos para calcular bien la ANFIC, ahí como les explicaba ahora de las futuras, las despachadas centralmente, esas cosas. Pero cuando estamos hablando aquí en lo que hemos hablado, estamos hablando desde cuando inicia operación, cuando se inicia a despachar el contrato o cuando inicia pues la frontera a ser representada por el comercializador. Buen día, esta presentación queda grabada, publicada en alguna parte para verla nuevamente. Sí, en este link con el que ingresaron va a quedar publicada esta capacitación, esta charla. Entonces simplemente que ingresen y pueden volver a ver toda la presentación. Guarden el link, mejor dicho. Buen día. Si se registra una información errada y la super demora más de un mes para habilitar la reversión, ¿cómo manejaría este tipo de errores XM? Pues ahí sí, pues una cosa es una modificación al manual y otra cosa es una información errada. Eh, digamos que ahí, si no es una modificación al manual, pues XM pues no entraría a aplicar lo de la validación. Es solamente cuando tenemos la señal del cambio de manual y la información que utilizamos para el cálculo es la información que nos reporta la superintendencia. Es decir, la fuente para el cálculo de la Chrome y el patrimonio es la super. Y lo que la super nos entregue, que nos lo va a entregar mensualmente, es lo que vamos a usar. Entonces ahí sí no tenemos otra forma de hacerlo más que el reporte de la superintendencia. Entonces ahí sí, eh, pues si ustedes reportaron mal y la super ya nos entregó la información, esa es la que va. Y si la super no la corrige rápido por alguna razón, esa es la información que tenemos. Ahí sí no tenemos otra fuente distinta. Entonces es un tema ahí de revisar con la super y pues obviamente evitar que pase. Los que no hemos cargado en el SUI el cálculo del patrimonio transaccional, ¿tenemos plazo hasta 30 de abril para cargarlo? Sí,
Eso es lo que entendemos de acuerdo a la resolución de la Super. A partir del 1 de abril se habilitó el reporte y tienen plazo hasta el 30 de abril para cargarlo. Entonces, ojo que es muy importante porque ya en mayo, bueno, realmente, sí, en mayo hacemos el cálculo y penalizamos a los que no hayan reportado. Entonces, ojo con esa parte. Los nuevos lineamientos de carga del formato FC2, ¿cuándo inicia a regir? Lo mismo. Desde el 1 de abril se habilitó hasta el 30 de abril y ese es el que vamos a utilizar en el cálculo de la Chrome de mayo. ¿Listo? Que se va a evaluar a partir del 1 de junio en el registro. Los cortes van 2 meses anteriores al reporte. En mayo debemos reportar corte de marzo. No, pues en mayo XM, pues en mayo el cálculo utiliza el corte de marzo, pero ustedes reportan el mes siguiente, es decir que el corte de marzo ustedes lo reportaron en abril y en el cálculo se ve en mayo, pero ustedes el reporte lo hacen el mes siguiente, o sea, se cerró el mes y tienen el mes que viene para hacer todos los reportes. Dice, la Super solicitó el manual del cálculo y a corte no se había cargado en el SUI el cálculo del patrimonio. Espera. Solicitó el manual del cálculo y a corte no se había cargado en el SUI el cálculo del patrimonio. ¿Se debe informar o realizar algún proceso? No entiendo. No, por lo que entendemos es que lo primero que ustedes deberían hacer es reportar el manual y lo siguiente es reportar en el SUI en el formato de FC2. Eso es lo que se debería hacer. El Chrome que se presenta ahora el 30 de abril lo debemos hacer con respecto al nuevo manual que presentamos, es para mayo. No, acuérdese, el Chrome que calculamos el 30 de abril es el Chrome que estamos calculando ahorita durante este mes. O sea, ya salió el preliminar y todo eso lo estamos haciendo con la metodología anterior. El 30 de abril queda en firme ese y digamos que sería el último con la metodología anterior. O sea, sí, seguimos igual. El 30 de abril, este mes seguimos igual con la metodología anterior y en mayo se va a evaluar Core versus Chrome con la metodología anterior. El cálculo de Chrome nuevo es el definitivo de mayo que se evalúa en Core versus Chrome en junio. ¿Cómo se reportaría la información de patrimonio transaccional con la metodología anterior si la Super deshabilitó esa opción? Cargue masivo. ¿Cómo se reportaría la información? No, bueno, es que eso recuerden que ese patrimonio está congelado. La metodología anterior es que esto estaba en necesidad de actualizar hace casi 5 años. En teoría, el patrimonio estaba congelado a 2014 o 2015, dependiendo del grupo al que pertenecía en la implementación de las normas NIF. Entonces, en teoría eso estaba congelado, pero salieron unas resoluciones adicionales que permitían hacer algunos pequeños ajustes, actualizar unos conceptos o enviar la información a XM directamente. Pero a través de la Super, por la metodología anterior, no había forma de registrar nada. Entonces, eso era una de las grandes problemáticas. Y entonces, pues, si es nuevo, lo puede hacer a través de XM. Pues si cumple con las condiciones de la 098 durante abril. Si no, ya es con la nueva metodología a través del cargue en el formato FC2 del SUI. ¿Han desarrollado alguna aplicación para digitalizar e ingresar la información de cada empresa y poder verificar los cálculos? Sí, pues el cálculo de la Chrome, en el cálculo de la Chrome, bueno, claro que no es como una calculadora para ustedes, es el aplicativo donde hacemos el cálculo y donde publicamos todas las variables, insumos y los resultados. Inclusive podrían ver iteración por iteración cómo se va moviendo. Chrome.xm.com.co, se las puse al inicio de la presentación. Se loguean con la clave fina y ahí van a ver los resultados que van saliendo del cálculo. Pueden descargar todos los insumos, como les dije, iteración por iteración, como lo quieran. Y ahí mismo los nuevos van a poder reportar la información del patrimonio si cumplen con las condiciones.
pero pues no es una calculadora, sino que es pues ahí van a ver todos los resultados y los insumos que los pueden reconstruir de alguna forma. Registros y solicitudes, registros y solicitudes de registro los evalúan independientemente, pero si las nuevas solicitudes complementan el query, así el registro no se rechaza, ¿cómo opera? Jesse, ¿me ayudas ahí, por favor? Juli, ¿me puedes volver a leer la pregunta? Dice, registros y solicitudes de registros los evalúan independientemente, lo que explicabas tú ahora, ¿cierto? Ujú, Pero si sí. las nuevas solicitudes complementan el query y así el registro no se rechaza, ¿cómo opera? Bueno, los registros se evalúan primero que las solicitudes. ¿Por qué? Porque si en un registro se rechaza, ya como tal no entra en operación el contrato, entonces esa cantidad de energía en riesgo pues ya no la vamos a considerar para las solicitudes. Por eso son independientes y por eso las solicitudes eh, deberían tener en cuenta la verdadera cantidad de energía en riesgo que hay. Entonces, si hay un rechazo, pues tenemos menor cantidad y tienen más disponible para registrar. Pero no entendí la pregunta, porque primero plantea como si la solicitud debería tener en cuenta, como si Sí, el registro debería yo, tener en cuenta la solicitud. yo, yo creo que sí, exacto. Pero lo que estamos haciendo es, se evalúan, en el cálculo de la cuerda está todo lo futuro, pero Ujú. primero evaluamos los registros. Es decir, no es lo que estás pensando que sí lo complementan, obviamente, pero no es que entonces lo saco de la cuerda para que solamente evaluar el registro. No, en la cuerda está todo, pero solo evalúo registro. Ya después, depende de ese resultado, como dice Yesenia, si hay algún rechazo, pues actualizo y la nueva cuerpa a las solicitudes ya no tiene esos registros que rechacé. Exacto. Pero cuando evaluamos el registro, solamente estamos evaluando los que inician operación, pero en el cálculo de la cuerpa está todo. Entonces no es que se pierda lo que dices. Cuando hay problemas para el cargue de la info por temas, cuando hay problemas para el cargue por temas del validador del SUI, la info no queda cargada, pero hay mesas de ayuda creadas. Aquí se me toma el dato como vacío. Eso es algo que hay en la regulación y es, si ustedes no reportan, y siempre ha estado, si ustedes no reportan, se penaliza y se toma el valor del patrimonio transaccional del mes anterior. Y con ese es que hacemos todos los cálculos. Quedan penalizados, pero utilizamos el patrimonio anterior, del mes anterior. Otra vez la pregunta, ¿dónde puedo volver a ver esta capacitación? El mismo link, guarden ese link que tienen ahí en la presentación, con ese link vuelven y entran y la ven. Teniendo en cuenta que el Chrome se calcula por empresa, los contratos entre el generador y comercializador, el cálculo se neta, en verdad, sí, pues sí está comprando y vendiendo, es como si no hubiese nada. Pues, ojo, depende del mercado. Ahí, porque acuérdense que en el Chrome 1 solamente vemos lo no regulado, en el 2 sí se ve todo, entonces ojo, pues ahí hay que tener cuidado con la fórmula, pero sí, obviamente pues esto es una balanza prácticamente. Además de la publicación del Chrome, también se va a publicar el PAD. Sí, el PAD es una nueva exigencia de la regulación. La vamos a publicar ahí mismo donde publicamos el Chrome definitivo. Ahí vamos a publicar el patrimonio calculado cada mes. Eh, el Chrome que debo reportar antes del 30 de abril con los estados financieros de marzo, ¿lo debo hacer teniendo en cuenta el nuevo manual que envié? Sí, claro. Así es. Se supone que ese es un prerequisito para que reporten esa información al SUBI, que hayan entregado el manual. ¿Podrían aclarar lo que aplica en mayo y lo que aplica en junio? Entendí que en mayo aplica el Query nuevo y versus el Chrome publicado el 30 de abril. No. En mayo vamos a calcular por primera vez la Chrome, ¿cierto? En mayo. O sea que el 31 de mayo queda en definitivo el cálculo de la Chrome, la capacidad. 31 de mayo. Y a partir del 1 de junio, es decir, un día después de ese cálculo definitivo, iniciamos a calcular la Query versus Chrome, es decir, la evaluación en los registros, en las solicitudes. Eso es lo que hacemos. 31 de mayo queda en firme la Chrome. 1 de junio y queda en firme los nuevos cálculos, pues el nuevo cálculo de la Query que ya es por empresa. Entonces, eso es. 30 de mayo queda la Chrome definitiva con la 240. Al día siguiente iniciamos a evaluar solicitudes y registro con la nueva resolución.
Y yo creo que vamos terminando. En abril 10 reporté cálculo del Chrome con nueva resolución, corte de febrero. ¿Puedo actualizarlo ya con el concepto que al 30 de abril lo reporta el corte de marzo? Eh, pues ahí sí, no sé, habría que hablar con la super. Me imagino, no sé cómo son esos manejos ahí con ellos. Ahí sí pues te recomiendo que hables con ellos. Si eso queda abierto y pueden hacer actualizaciones, no sé, ahí sí tendrías que hablar con la super, no tenemos conocimiento. Y la última, para despedirnos, el cargue que se va a hacer el 30 de abril es con la información del patrimonio como lo hacíamos antes o como quedó en el manual. El cargue, no, el cálculo del 30 de abril es con la metodología anterior. El Chrome del 30 de abril, metodología anterior como estábamos. ¿Listo? Es posible, la última, es posible que las publicaciones definitivas publiquen las variables usadas, ejemplo, precios, escasez, etcétera. No, en las definitivas no, en las privadas. Cada uno entra al aplicativo de Chrome, consulta sus insumos y ahí está todo, los precios, las variables, etcétera. Bueno, yo creo que vamos dejando por ahí. Ya se nos cumplió el tiempo, ya Eh, esperamos que les haya servido. Todo esto queda grabado para cuando lo puedan consultar. Si alguien tiene más dudas, pues igual nos pueden contactar a través de info@xm.com.co o a través de los teléfonos. Pueden preguntar por Yesenia Grisales o por Julián Cardona y podemos seguir resolviendo dudas. Muchas gracias por su tiempo y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.